En 2003, todos los medios te dijeron que la guerra de Irak era necesaria. En 2016, te dijeron que Trump era imposible. En 2020, todos repitieron la misma narrativa sobre la pandemia. En 2023, todos celebraron la revolución de la inteligencia artificial. ¿Esto es casualidad? No. Chomsky demostró que los medios no informan, fabrican consenso. Y hoy vamos a analizar exactamente cómo lo hacen, desde la teoría de Noam Chomsky. Bienvenidos a Sociología para entender la sociedad. Para entender por qué todos los medios terminan diciendo lo mismo, necesitamos el marco teórico que Chomsky y Edward Herman desarrollaron en Los Guardianes de la Libertad. Porque lo que vemos en la uniformidad mediática no es producto de una conspiración donde periodistas se reúnen en secreto para coordinar mensajes. Es algo mucho más efectivo y menos visible. Un sistema de filtros estructurales que automáticamente eliminan cualquier información que amenace los intereses del poder económico. Chomsky es categórico. La propaganda es a la democracia lo que el garrote al Estado totalitario. En dictaduras, el control de la información es explícito, visible, brutal. En democracias liberales, el control es estructural, invisible, sofisticado. Y por eso mismo, mucho más efectivo. Porque cuando la censura es explícita, la resistencia es posible. Cuando el control está incorporado a la estructura misma del sistema mediático, ni siquiera lo identificamos como censura. El modelo identifica 5 filtros que la información debe atravesar antes de convertirse en noticia. No son filtros ocasionales ni opcionales, son mecanismos permanentes integrados al funcionamiento básico de los medios masivos, y operan simultáneamente, de modo que lo que finalmente llega al público es, en palabras de Chomsky, el residuo purificado apto para circular. El primer filtro es la concentración de la propiedad mediática. Los medios masivos no son emprendimientos pequeños ni organizaciones sin fines de lucro. Son corporaciones gigantescas, a menudo parte de conglomerados aún más grandes que tienen intereses en múltiples sectores: finanzas, tecnología, armamento, energía. ¿Esperas que un medio propiedad de un conglomerado con inversiones en petróleo cuestione estructuralmente el cambio climático? ¿Que un medio controlado por bancos critique el sistema financiero? Miremos ejemplos concretos. En España, Prisa controla El País, Cadena SER, múltiples medios regionales. En México, Televisa y TV Azteca, y en Argentina el grupo Clarín dominan completamente el espectro. En Estados Unidos, 6 corporaciones controlan el 90% de los medios. Esta concentración no es accidental, es el resultado de décadas de desregulación neoliberal que permitió fusiones y adquisiciones hasta crear monopolios informativos. El segundo filtro es la dependencia de la publicidad como fuente primaria de ingresos. Los medios no venden información al público, venden audiencias a anunciantes, y esto cambia completamente la lógica de producción de contenidos. Un medio no pregunta qué información necesita el público, pregunta qué contenidos atraen audiencias valiosas para los anunciantes. Pero hay algo más estructural todavía. Los principales anunciantes son precisamente las grandes corporaciones cuyos intereses el periodismo crítico debería investigar: bancos, automotrices, tecnológicas, farmacéuticas. Un medio que depende de la publicidad de estas empresas no va a publicar investigaciones que las cuestionen estructuralmente. No hace falta censura explícita, la autocensura es automática. El tercer filtro son las fuentes de información. Chomsky explica que los medios dependen de fuentes consideradas autorizadas y confiables para producir noticias con legitimidad. ¿Y quiénes tienen los recursos para posicionarse como fuentes autorizadas? Gobiernos, corporaciones, instituciones financieras internacionales, think tanks financiados por élites económicas. Estas fuentes tienen departamentos de prensa, oficinas de comunicación, portavoces profesionales, producen comunicados, organizan conferencias, facilitan información procesada, lista para convertirse en noticia. Un activista social, un sindicalista, un investigador crítico no tiene estos recursos. El resultado es que las voces que sistemáticamente aparecen en medios son las voces del poder. No porque haya conspiración, sino porque la estructura del periodismo favorece fuentes con recursos. El cuarto filtro es el FLAC, el contraataque organizado contra narrativas inconvenientes. Cuando un medio publica información que amenaza intereses poderosos, inmediatamente se activan mecanismos de desacreditación.
demandas legales, campañas de desprestigio, presiones económicas, acusaciones de sesgo ideológico. Este contraataque tiene un efecto disciplinador. Los medios aprenden qué líneas no deben cruzar. Observemos qué pasa cuando periodistas investigan evasión fiscal de grandes corporaciones, condiciones laborales en cadenas de suministro, vínculos entre políticos y empresarios. No se refutan los datos, se ataca la credibilidad del periodista. Se lo acusa de agenda política, se cuestiona su objetividad. Y otros periodistas observan y aprenden, investigar al poder tiene costos profesionales. El quinto filtro es la ideología dominante. Chomsky originalmente lo llamó anticomunismo en el contexto de la Guerra Fría, pero luego lo generalizó. Siempre existe una ideología que funciona como límite de lo pensable. Hoy esa ideología es el neoliberalismo globalizado, la modernización, el progreso tecnológico inevitable. Cualquier crítica estructural al capitalismo, cualquier cuestionamiento al libre mercado, cualquier propuesta de redistribución radical de poder queda automáticamente marcada como radicalismo, populismo, nostalgias del pasado. No se debate argumentalmente, se patologiza ideológicamente. Este filtro establece los límites del debate permitido. Podés discutir si el neoliberalismo debe ser más o menos regulado, pero no podés cuestionar el neoliberalismo mismo. Estos 5 filtros operan simultáneamente y se refuerzan mutuamente. El resultado es un sistema donde la censura es innecesaria, porque la autocensura está incorporada estructuralmente. Los periodistas no reciben órdenes explícitas de qué decir. Internalizan los límites, aprenden qué líneas no cruzar, desarrollan instintos profesionales que coinciden perfectamente con los intereses del poder. Y esto, insiste Chomsky, es más efectivo que cualquier censura explícita, porque genera la ilusión de libertad de prensa mientras garantiza que solo circule información compatible con el statu quo. Ahora necesitamos ver cómo estos filtros operan en casos concretos. Porque la teoría de Chomsky no es especulación abstracta, es análisis de mecanismos reales que podemos identificar en cualquier cobertura mediática importante. Vamos a analizar 3 casos donde los 5 filtros trabajaron simultáneamente para fabricar consenso social sobre temas cruciales. Empecemos con la guerra de Irak en 2003. Todos los medios occidentales principales repitieron la misma narrativa. Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, representaba una amenaza inminente, la invasión era necesaria para la seguridad global. Años después, se comprobó que todo era mentira fabricada. Pero durante los meses críticos previos a la invasión, el consenso mediático fue absoluto. Veamos cómo operaron los filtros. Primer filtro, propiedad. Los grandes medios estadounidenses pertenecían a conglomerados con intereses directos en la industria armamentística y la reconstrucción de posguerra. General Electric, propietaria de NBC, era uno de los mayores contratistas militares. ¿Esperábamos que NBC cuestionara una guerra que generaría miles de millones en contratos para su empresa matriz? Segundo filtro, publicidad. Durante la guerra, el gasto publicitario del gobierno estadounidense y contratistas militares en medios se multiplicó. Los medios que cuestionaran la narrativa oficial arriesgaban perder esos ingresos. Tercero, fuentes. Las fuentes autorizadas eran el Pentágono, la Casa Blanca, generales militares, expertos de think tanks financiados por la industria de defensa. Voces críticas, académicos que cuestionaban las pruebas, inspectores de armas de la ONU que no encontraban evidencia, simplemente no fueron consideradas fuentes legítimas. Cuarto filtro, FLAC. Cualquier periodista que cuestionara la narrativa oficial era inmediatamente acusado de antipatriota, blando con el terrorismo, objetivamente pro-Saddam. Phil Donahue fue despedido de MSNBC por dar espacio a voces críticas de la guerra. El caso funcionó como advertencia para otros periodistas. Quinto filtro, ideología. La guerra contra el terror estableció un marco donde cuestionar intervenciones militares estadounidenses era automáticamente sospechoso, antioccidental, antimoderno. El resultado de estos 5 filtros operando simultáneamente fue que información crucial nunca llegó al público masivo hasta que ya era tarde. Los inspectores que no encontraban armas, los informes de inteligencia que cuestionaban las pruebas, los análisis sobre motivaciones geopolíticas reales, todo esto existía, pero quedó filtrado. Solo circuló el residuo purificado.
Irak es amenaza, invasión es necesaria, oposición es irresponsable. Segundo caso, la crisis financiera de 2008. Durante años previos a la crisis, existía información abundante sobre la burbuja inmobiliaria, los derivados tóxicos, el riesgo sistémico. Economistas heterodoxos venían advirtiendo, pero los medios mayoritarios celebraban la innovación financiera y el boom económico. Cuando estalló la crisis, la narrativa mediática fue: nadie podía preverlo, todos fuimos sorprendidos. Analicemos los filtros. Primero, propiedad. Los grandes medios pertenecían a grupos financieros o dependían estructuralmente de ellos. El New York Times, The Wall Street Journal, Financial Times, sus propietarios tenían intereses directos en que la burbuja continuara. Segundo, publicidad. Los bancos eran anunciantes masivos. Citibank, JP Morgan, Goldman Sachs compraban páginas enteras. Un medio que cuestionara el sistema financiero arriesgaba perder millones en publicidad. Tercero, fuentes. Las voces autorizadas en economía eran CEOs de bancos, economistas de instituciones financieras, consultores de las mismas empresas que creaban los productos tóxicos. Economistas críticos como Steve Keen o Dean Baker existían, advertían, publicaban análisis rigurosos, pero no eran considerados fuentes legítimas. Eran pesimistas, catastrofistas, ideológicos. Cuarto, FLAC. Periodistas financieros que cuestionaban la burbuja eran ridiculizados como nostálgicos, enemigos del crecimiento, tecnófobos del sistema financiero. El contraataque no era sobre los datos, era sobre la credibilidad profesional. Quinto, ideología. La desregulación financiera era dogma neoliberal incuestionable. Proponer regulación estricta era automáticamente intervencionismo, populismo, hostilidad al mercado. El resultado fue que millones de personas fueron empujadas a hipotecas que no podían pagar creyendo que los expertos garantizaban que era seguro, porque los medios mayoritarios solo amplificaban voces que decían exactamente eso. La información crítica existía, simplemente no pasó los filtros. Tercer caso, la cobertura mediática del cambio climático. Durante décadas el consenso científico sobre el calentamiento global causado por actividad humana fue abrumador, pero los medios mayoritarios presentaban el tema como debate entre dos posiciones, dando igual peso a científicos climáticos y a negacionistas financiados por la industria petrolera. Esta falsa equivalencia retrasó décadas la acción climática. Aplicamos los filtros. Primero, propiedad. Muchos conglomerados mediáticos tenían inversiones directas o indirectas en combustibles fósiles. News Corp de Murdoch, propietaria de Fox News, The Wall Street Journal y cientos de medios globales, tiene vínculos estructurales con la industria petrolera. ¿Esperábamos que estos medios promovieran narrativas que amenazaran esos intereses? Segundo, publicidad. Las petroleras, ExxonMobil, Shell y BP, eran y son anunciantes masivos. Compran no solo espacios publicitarios, sino suplementos enteros sobre energía. Un medio que cuestionara estructuralmente los combustibles fósiles arriesgaba perder millones en contratos. Además, industrias dependientes del petróleo, automotrices, aerolíneas, químicas, también anuncian masivamente. Tercero, fuentes. Los medios presentaban como expertos a negacionistas pagados por think tanks financiados por petroleras. Estos tenían departamentos de prensa profesionales, producían comunicados constantes, facilitaban expertos para entrevistas. Mientras tanto, científicos climáticos reales trabajaban en universidades sin recursos para comunicación masiva. Cuarto, FLAC. Científicos que comunicaban públicamente la urgencia climática eran atacados sistemáticamente. Michael Mann, James Hansen, sufrieron campañas de desprestigio, hackeos de email sacados de contexto, acusaciones de alarmismo. El mensaje era claro para otros científicos. Hablar públicamente tiene costos profesionales y personales. Los medios que daban espacio a la urgencia climática eran acusados de sesgo ambiental, agenda antinegocio. Quinto, ideología. El crecimiento económico perpetuo como dogma incuestionable. Cualquier propuesta de limitar emisiones era presentada como amenaza a la economía, destrucción de empleos, regreso a la pobreza. La idea de que tal vez necesitamos un modelo económico diferente, de crecimiento, economía circular, límites al consumo,
quedaba fuera del espectro de debate permitido. El resultado de estos filtros operando durante décadas fue que acción significativa sobre cambio climático se retrasó generación tras generación. No porque faltara información científica, los informes del IPCC están disponibles desde los 90, sino porque los filtros estructurales garantizaron que solo circularan masivamente la narrativa compatible con intereses del poder económico. No hace falta conspiración, la estructura hace el trabajo automáticamente. Y lo crucial que Chomsky señala, los periodistas no son cómplices conscientes. La mayoría cree genuinamente en su objetividad, en su independencia profesional, pero han internalizado completamente los límites. Saben instintivamente qué líneas no cruzar, qué fuentes son serias, qué narrativas son balanceadas. Esta internalización es lo que hace al sistema tan efectivo. La autocensura es invisible incluso para quien la practica. Llegamos al punto crucial del análisis de Chomsky. El sistema de filtros mediáticos es más efectivo que cualquier censura explícita precisamente porque no parece censura. No hay ministerios de propaganda, no hay listas oficiales de temas prohibidos, no hay policía del pensamiento. Hay libertad de prensa formal, pluralidad aparente de medios, periodistas que creen genuinamente en su independencia. Y sin embargo, el resultado es un control informativo más absoluto que en muchos regímenes autoritarios. Chomsky insiste, el sistema de adoctrinamiento es más sofisticado donde hay más libertad formal. En dictaduras, la censura es obvia. Ves que te están controlando y podés resistir. En democracias liberales, el control está incorporado a la estructura misma del sistema mediático. No lo ves porque no hay nada explícito que ver. Es simplemente así como funciona el periodismo profesional. Analicemos por qué este sistema invisible es más efectivo que la censura directa. Primero, porque elimina la necesidad de coerción explícita. Un dictador que censura periódicos genera mártires, resistencia, solidaridad internacional. Un sistema donde los periodistas se autocensuran sin darse cuenta no genera resistencia, genera la ilusión de que estamos informados libremente. Los periodistas no reciben órdenes de qué escribir o qué omitir. Nadie les dice, no critiques a este anunciante o no cuestiones esta guerra. Simplemente internalizan, a lo largo de su socialización profesional, qué es periodismo serio y qué es activismo, qué fuentes son confiables y cuáles son sesgadas, qué narrativas son balanceadas y cuáles son ideológicas. Un periodista que propone investigar vínculos entre su medio y empresas anunciantes no es censurado. Su propuesta simplemente no es noticia relevante. Un periodista que quiere dar voz central a sindicalistas en lugar de CEOs no es sancionado. Simplemente no entiende las fuentes autorizadas. Un periodista que cuestiona el marco ideológico dominante no es despedido. Simplemente demuestra falta de objetividad profesional. Esta internalización ocurre mediante mecanismos sutiles pero poderosos. Las escuelas de periodismo enseñan qué es profesionalismo. Objetividad significa presentar ambos lados, pero los lados aceptables ya están predefinidos. Balanceo significa dar igual peso a posiciones, pero solo a posiciones dentro del espectro permitido. Rigor significa citar fuentes autorizadas, pero la autoridad ya está distribuida desigualmente. Segundo mecanismo que hace al sistema más efectivo, la fragmentación aparente de medios oculta la uniformidad real de contenidos. En cualquier país hispanohablante, tenés decenas de periódicos, cientos de canales de televisión, miles de sitios web de noticias. Parece pluralidad, pero cuando analizas la propiedad, descubres que todo está concentrado en puñados de conglomerados. Y cuando analizas los contenidos, descubres que todos reproducen las mismas narrativas con variaciones cosméticas. La fragmentación genera la ilusión de elección. Puedes leer el periódico conservador o el progresista, ver el canal de derecha o el de izquierda, pero ambos operan dentro del mismo marco ideológico fundamental. Capitalismo de mercado es natural, crecimiento económico perpetuo es deseable, problemas estructurales son individualizables, alternativas sistémicas son impensables.
Las diferencias que los medios presentan como fundamentales son, desde el análisis estructural de Chomsky, diferencias menores dentro de un consenso más profundo, nunca cuestionado. ¿El neoliberalismo debe tener más o menos regulación? Debate permitido. ¿El neoliberalismo mismo debe ser reemplazado? Fuera del espectro discutible. Tercer mecanismo. El sistema se presenta a sí mismo como lo opuesto de lo que realmente es. Los medios hablan constantemente de su independencia, su valentía, su función de contrapeso al poder. Periodistas se ven a sí mismos como vigilantes críticos, investigadores valientes, defensores de la verdad. Y esta autoimagen hace imposible que identifiquen su propio rol en el sistema de control. Chomsky cita a Orwell. El periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás es relaciones públicas. Pero los medios mayoritarios producen mayormente relaciones públicas presentadas como periodismo. Reproducen comunicados de gobiernos y corporaciones con mínima verificación. Amplifican narrativas del poder económico y simultáneamente se presentan como críticos independientes del poder. Esta contradicción no se vive como contradicción porque los periodistas genuinamente creen que están siendo críticos cuando critican dentro de los límites permitidos. Cuestionar si un político es corrupto está permitido. Todos los medios lo hacen. Cuestionar si el sistema político está estructuralmente diseñado para servir a élites económicas está fuera del espectro discutible. La primera crítica es periodismo profesional. La segunda es sesgo ideológico. Cuarto mecanismo crucial. El sistema no solo controla qué información circula, controla qué preguntas son formulables. Este es el nivel más profundo de control ideológico que Chomsky identifica. No se trata solo de censurar respuestas inconvenientes, se trata de hacer que ciertas preguntas ni siquiera sean pensables. ¿Por qué los medios propiedad de multimillonarios representarían intereses de trabajadores? Pregunta obvia, pero raramente formulada. ¿Por qué asumimos que crecimiento económico perpetuo es posible en planeta finito? Pregunta fundamental, pero fuera del periodismo serio. ¿Por qué aceptamos que la publicidad, propaganda comercial, financie lo que llamamos información independiente? Pregunta estructural, pero impensable en discurso mediático dominante. El poder más absoluto no es imponer respuestas, es definir qué preguntas son legítimas. Y el sistema mediático, mediante sus filtros estructurales, define constantemente los límites de lo preguntable. No mediante prohibiciones explícitas, sino mediante la naturalización de ciertos marcos como sentido común periodístico. Quinto mecanismo crucial. El sistema fabrica su legitimidad mediante la ilusión de autocrítica. Los medios ocasionalmente reconocen errores, investigan escándalos específicos, critican excesos específicos. Esto genera la impresión de que el sistema se autocorrige, que tiene mecanismos internos de control, que la libertad de prensa funciona. Pero observemos qué tipo de errores se reconocen y cuáles no. Un medio admitirá que publicó información incorrecta sobre un hecho específico. Jamás admitirá que su estructura de propiedad sesga sistemáticamente su cobertura. Investigará la corrupción de un político individual. Jamás investigará cómo el financiamiento de campañas garantiza que todos los políticos viables sirvan a intereses corporativos. Esta autocrítica limitada y controlada es parte del mecanismo de legitimación. Permite a los medios presentarse como instituciones que se cuestionen a sí mismas, mientras los cuestionamientos nunca tocan las estructuras fundamentales de poder. Chomsky concluye que este sistema representa la forma más refinada de control ideológico jamás desarrollado. No requiere violencia, no genera mártires, no produce resistencia visible. Opera mediante la internalización voluntaria de límites, la naturalización de marcos ideológicos dominantes, la ilusión de libertad informativa. ¿Y el resultado? Es que sociedades formalmente democráticas, con libertad de prensa constitucional, pluralidad de medios y periodistas profesionales honestos, producen sistemáticamente consensos informativos que sirven a intereses de élites económicas. No porque haya conspiración, sino porque la estructura misma del sistema mediático garantiza este resultado. La pregunta que nos deja Chomsky es brutal. Si viviéramos en una sociedad donde élites económicas concentradas quisieran controlar la información sin usar censura explícita, ¿diseñarían un sistema muy diferente del que tenemos? La respuesta inquietante es que probablemente diseñarían exactamente el sistema que llamamos libertad de prensa.